Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Inventario.pro, el espacio donde hablamos con los mejores profesionales y las empresas más relevantes del sector automoción. Aquí tratamos temas clave que están impactando a la industria del motor. Innovación digital, nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y mucho más. Preparad los motores, porque empezamos el primer episodio de 2026. Preguntamos a dos expertos cómo la IA y los datos ayudarán a la toma de decisiones en automoción. Un tema apasionante. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Estrenamos el año 2026. El año 2025 se ha quedado atrás. En el último episodio Bruno Brito nos pasó las cifras. No son malas cifras, son cifras prometedoras. El 2026 pinta muy bien en el ámbito de negocio. Vamos a ver qué tal evoluciona y hoy vamos a hablar de lo que le va a pasar al sector con la entrada de la IA y concretamente, como empieza a ser ya un tema muy recurrente, lo hemos intentado como trocear en focos de atención y nos ha parecido muy interesante combinar de manera, espero que lo más interesante para los y las que nos escucháis, una mezcla de dos perfiles distintos pero que veréis que se complementan muy bien. Por un lado, tenemos con nosotros a Manuel de la Guardia. Hola Manuel, bienvenido al podcast por primera vez, muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias Eduard, gracias por la invitación, un placer. Manuel de la Guardia, que luego se presentará para que os situéis ahora mismo, es Senior Advisor en negocios y en empresas de automoción, pero él mismo nos contará su trayectoria profesional. Y el segundo invitado que viene hoy es el director comercial de la empresa Matica Partners, experta en IA, que es Santiago Ballestero. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido al podcast. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Ahora, conforme vaya avanzando el programa y el episodio, veréis por qué están los dos y qué es lo que queremos tratar. Pero el centro de lo que vamos a hablar hoy es la toma de decisiones basada en IA, en automoción. Vamos primero a repasar la trayectoria profesional de Manuel, que es casi imposible no conocerlo si estáis en el sector. Manuel, para repasar y llegar hasta el presente, pero ¿de dónde vienes y desde cuándo vienes al sector? Pues, creo que sería interesante repasarlo. Adelante. No sé, me estás haciendo echar la vista atrás. Bueno, todo empezó con una pasión por el producto que desde muy pequeño. Yo era un amante de los coches desde edades ridículas, ¿no? Entré en Ford España hace muchos años, no te voy a decir cuántos, pero muchos. Y allí hice, carrera en España y internacional, porque fui responsable de Ford Fiesta en aquellos tiempos en Ford Europa. Luego tuve un periodo como consejero delegado en Mazda Automóviles España, que se creó la filial en España directamente. Y luego acabé en Nissan en varios puestos. El más relevante para esta conversación fue consejero delegado de Nissan Iberia, dedicamos España y Portugal, en un periodo interesantísimo porque fue el bombazo de Qashqai, el lanzamiento del primer coche eléctrico, que también me marcó mucho y aprendí muchísimo, el lanzamiento de una furgoneta eléctrica, en fin, coches muy, muy importantes en un momento muy competitivo de la marca. Este negocio, para un profesional como yo, pues tienes es el cuándo y dónde, en qué momento de cada marca competitivo, y ahí es importante sacar todo lo posible del momento en que está la marca, ¿no? En Ford pasé una época muy importante para mí también, que es vehículos comerciales, que también define mucho y marca mucho y se aprende mucho, con un componente B2B importante y tal, y también fue un periodo importante de mi carrera. Ese es el resumen total, muchos años, más de 30. ¿Y tú, Santiago? A ver, yo no vengo del mundo de automoción, aunque sí que la verdad que le tengo un especial cariño al mundo. Mi padre fue transportista internacional durante mucho tiempo.
le gustan los coches clásicos, de hecho tiene unos cuantos ahí en casa, que si Cadillac DeVille, un SEA 600, un 1400, o sea que siempre el tema de motores en la casa, pero yo me he orientado siempre más al mundo tecnológico. Soy ingeniero de telecomunicaciones, pasé por varias grandes corporaciones aquí en España, estuve trabajando en Indra, en Banco Santander, y luego lo que he visto es pues un poco del aprendizaje que llevé a lo largo de estas grandes corporaciones, intentar hacer empresas más pequeñitas pues mucho más grandes y más escalables. Entonces de ahí pues di el salto a una empresa de producto que se llamaba Stratio, una plataforma unificadora de datos y que gobernaba los datos. Fue unicornio en su momento en España. Llegamos a tener rondas de financiación de hasta 100 millones de euros, o sea que bastante importante. Y mi último paso, pues estoy ayudando en toda la dirección comercial en una empresa que se llama Matica Partners, que básicamente lo que intenta es ayudar a las empresas a sacarle mayor partido a los datos que tienen, ¿no? Y sobre todo pues apoyarse también en la nueva tecnología de inteligencia artificial que tantas alegrías nos está dando últimamente. Si me permites, Eduard, me he dejado quizás Dime, Manuel. Un par de cosas importantes. Tuve una época en una empresa de CRM con vídeos que fue, digamos, un barniz digital importante, que como responsable de marca pues igual no tenía tanto. Y creo que fue muy importante también el hecho de dejar de tener coche de compañía y ser usuario pagadero de las reparaciones, de los coches nuevos y tal, porque evidentemente la óptica del usuario final es importantísima en el negocio, ¿no? Y de eso me enorgullece pensar que soy un usuario y no hablo, ¿sabes?, por terceros. Hasta ahora yo siempre opinaba de cosas que no tenía que pagar. Y ahora, pues como te esperas media hora en una recepción de postventa, pues dices, igual habría que cambiar este proceso. Es importante. Muy bien. A ver, Manuel, si con todo el bagaje que tienes y en el año 2026, este es el primer episodio del año 2026, ¿nos puedes describir qué es lo que ves inminente o en el presente o de manera inminente en el sector de automoción? Y enlazado con el tema que queremos tratar de la IA, ¿cuáles son los mayores cambios que va a provocar la parte concretamente, vamos a decir, el impulso de la IA y la aplicación de la IA dentro de las empresas de automoción? Bueno, yo creo que si quieres retrocedemos un poco, no sé si me entiendo que es a nivel global lo que te refieres, el sector está en una transformación sin precedentes. Como sabes bien, creo que estamos viviendo un cambio tecnológico como nunca visto. Yo lo equiparo a pues, lo que pasó en nuestra época pues, con Nokia, Canon, empresas así. Yo no soy muy optimista sobre el futuro de la industria en Europa. Creo que es una carrera tecnológica que las marcas chinas han tomado la delantera y no estoy seguro de que se recupere ese retraso. Y ahí no hay más que ver otras industrias como telefonía, televisiones y tal, y el dominio de marcas asiáticas es enorme, ¿no? O sea que ahí es una carrera y creo que Europa está un poco entre la espada y la pared. Si ahora invierto mucho, a lo mejor los resultados a corto plazo económicos no son buenos, pero si no invierto mucho ahora y labro y me construyo un futuro, a la vuelta de unos años igual puede ser peor la foto, ¿no? En ese aspecto, las redes de distribución pues están un poco más protegidas. Yo creo que las marcas chinas están apostando por modelos clásicos de distribución y los concesionarios tendrán bueno, ya está pasando, quiero decir, están cogiendo marcas chinas y no hay problema. Dentro de todo eso hay una profesionalización de la gestión, los grupos se consolidan, cada vez es más importante pues eso, las sinergias y la distribución de gastos fijos. Y dentro de eso entiendo que es donde tiene el hueco la profesionalización del tema de los datos y el aprovechamiento de la IA en la toma de decisiones. Quiero decir, hay muchas empresas que poco a poco van a salir de la empresa pequeña de corte familiar. Eso es un proceso de fusión que lleva, pues no sé, yo lo he vivido casi toda mi vida, yo creo que 15 o 20 años, se va acelerando,
pero la profesionalización del sector va a llevar de la mano mucha mayor presencia en el tema de ordenamiento de los datos y a partir de ahí, como Santi explicará ahora mucho mejor que yo, pues cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial. Ese es un poco el resumen que yo veo. O sea, un cambio tecnológico muy potente y poco a poco en distribución, pues eso, la gran concentración de grupos, que es un poco asignatura pendiente si nos comparamos con Inglaterra o Estados Unidos, donde hay grupos, muchos grupos muy grandes, no solo uno o dos. Esa combinación de concentración y de tecnología, ¿cómo cambiará estas empresas? ¿Qué van a ser o qué crees que van a ser en 3, 4 años o a lo mejor menos por culpa de la doble... dos vectores muy fuertes que van a cambiar? Uno es la concentración y el otro es el cambio que provocará la IA en ellos o en competidores de ellos, que entonces ganarán seguramente en algunas métricas base de negocio y van a cambiar. ¿Tú cómo los ves dentro de 3 años a los grupos? Bueno, yo creo que poco a poco las empresas, bueno, es un poco una expresión muy conocida, que van a cambiar de ser empresas de venta y reparación a venta de servicios de movilidad en el sentido amplio de la palabra. Y ahí estará metida la IA sin duda, ¿no? Pero hay otros modelos de negocio, modelos de suscripción, unos funcionan, otros no, pero cada vez más será proveedor de soluciones más allá de la pura venta y reparación de los coches, ¿no? Y de ahí la sofisticación que van a requerir en ordenar los datos y aplicar una inteligencia artificial que les ayude a gestionar un producto un poco más sofisticado que la pura venta y reparación del vehículo, ¿no? Yo es así como lo veo. Dicho lo cual, vuelvo al tema de ser usuario. A mí me preocupa que hay los básicos del negocio. Yo me intereso por un coche ahora que soy tal y se me abren las carnes cuando pongo un lead y no se me llama. Cuando voy a un taller con hora de cita previa y se me hace esperar 40 minutos. Cuando voy a recoger un coche y tengo que esperar también. Cuando pido un coche de sustitución y no hay y me tengo que esperar 3 meses. Quiero decir que yo estoy un poco dividido entre, sí, vamos a hacer cosas de futuro y sofisticadas, pero los básicos entiendo que deberían hacerse bien y no creo que hay muchas oportunidades en hacer los básicos bien y creo que los concesionarios tienen el contacto con el cliente final como su mayor fondo de comercio, como su mayor caladero de negocio futuro, ¿no? Entonces, yo si fuera concesionario me preocuparía que se colocaran 10 leads y se respondieran 2, sinceramente, y que en postventa la gente tuviese que esperar. Entonces, yo estoy ahí un poco dividido entre sí, el futuro está ahí, pero, oye, el presente debería ser, ¿sabes?, mucho más optimizado que yo, a mi modo de ver. No sé, como usuario, si piensas tú parecido o no, pero yo lo veo un poco así. Bueno, yo tengo experiencias de todo color, pero en principio no me siento tan maltratado, ¿no? Excepto alguna vez que cambiamos de coche y me llega mucho más tarde de lo previsto, pero eso alguna vez ya lo hemos hablado en temas de logística. Así que, pero sí, es verdad que hay un problema hay una situación que hay empresas que tienen más agilidad y menos agilidad en lo que es el tiempo de respuesta, tanto en venta, en la gestión de los leads como en la postventa. Me gustaría saltar a Santiago. Entonces, cuando Manuel dice la importancia de los datos para poder ser tratados pues, con la IA, etcétera, entiendo que eso enlaza mucho con el propósito de la empresa Mática, Mática Partners. ¿A qué os dedicáis para conocer un poco esta empresa? ¿Qué sectores tocáis? Y dentro de automoción, ¿qué es lo que creéis que podéis aportar? A ver, nosotros somos una empresa multisectorial y lo que somos muy buenos es en tratar los datos y sacarles valor de ellos, ¿no? De hecho, nuestro eslogan, por así decirlo, es intentar resolver los problemas complejos que tienen las compañías mediante el uso pues, responsable, por un lado, de los datos y de la inteligencia artificial, ¿no? Y sí que es verdad que ahora está en boca de todos el tema de la inteligencia artificial.
pero hay muchos temas, como decía Manuel, que son básicos y que a lo mejor en este sector están todavía por cubrir, ¿no? Al final, igual que los coches, iba a decir, necesitan gasolina para funcionar, bueno, ahora también electricidad o hidrógeno, ¿no? Con toda esta diversificación que está habiendo en los motores, la inteligencia artificial necesita unos datos, ¿no? Unos datos fiables con los cuales nutrirse y ayudarte a tomar decisiones. Y aquí lo que vemos en el sector es que es verdad que se han ido un poco como implantando diferentes aplicaciones para solventar problemas muy concretos, ¿no? Dentro de, pues, de todo ese ciclo desde venta, postventa y atención al cliente, que al final han sido silos de información que no se comunican unos con otros. Y algunos problemas, pues yo creo que he pasado un poquito por encima, Manuel, por ellos, es, por ejemplo, tener un dato unificado del cliente, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que gestiones, pues, todos los leads que te llegan de los clientes, de que quieren ver tus vehículos con una herramienta que no tenga nada que ver con la herramienta, por ejemplo, de si ese cliente ha estado en el taller, necesita reparar el coche y cuántas veces has venido, si le has mandado unas encuestas de satisfacción por la atención obtenida en el taller o por el comercial, ¿no? Cuando ha estado en tu concesionario, y que al final pues no tengas, por ejemplo, una visión única de ese cliente, tener el cliente muy bien segmentado, muy bien tarjeterizado y realmente ofrecerle tus servicios muy ad hoc para las necesidades que tiene ese cliente. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está muy bien y es un acelerador y creo que estamos en un momento, yo creo también, totalmente disruptivo, ¿no? O sea, al igual que en el sector de la automoción, ¿no? Con todo este cambio de transformaciones, con el tema de concentraciones, de nuevas motorizaciones, de la entrada de nuevos players, ¿no? Sobre todo de China. La inteligencia artificial en estos últimos años ha dado un salto bestial. O sea, la IA, todo el mundo habla ahora de ella, pero que sepamos que es algo que nace en los años 50, 60 del siglo pasado, o sea que ya tiene larga trayectoria, pero ahora sí que es verdad que ha logrado romper un poco esa barrera tecnológica y que fuese una tecnología que solo utilizasen pues las personas técnicas, a ser una tecnología con la que puedas conversar de una manera totalmente natural y que te ayude a eficientar muchos procesos, a automatizar muchos de ellos y a tomar mejores decisiones. Pero siempre, como digo, con un foco claro y básico, que es, oye, tener unos datos bien ordenados, bien gobernados, integrados, para que a partir de ahí esa inteligencia artificial realmente sí que sea lo más inteligente posible y te ayude a tomar las mejores decisiones posibles. En los otros sectores que vosotros operáis o presentáis soluciones, ¿los datos están muy fragmentados, parecidos a automoción, o están más unificados, o qué es lo que os encontráis fuera? Sí, al final, dependiendo del sector, hay sectores que están más maduros y otros menos, ¿no? Por supuesto, yo creo que esto también va de cuánta inversión puedas tener para abordar la integración de nuevas tecnologías dentro de la clase. Por supuesto, Bueno, por ejemplo, te lo pregunto de otra manera. El sector de automoción, en lo que es fragmentación de datos, está muy fragmentado, poco fragmentado respecto al resto. Sí, está bastante fragmentada. Yo lo vería un poquito más atrás. O sea, si los comparamos, por ejemplo, con empresas como el mundo bancario, ¿no? O el mundo retail, donde tenemos ahí grandes clientes con los cuales trabajamos, llevan trabajando ya con temas de integración de datos y gobierno del dato desde hace mucho tiempo, ¿no? Incluso ya no solo analítica básica, sino ya con sus modelos predictivos y demás. O sea, que es algo que ya tienen superado y que estamos viendo que son retos todavía por abordar en el mundo de la automoción, ¿vale? Dime si conoces, por favor... También tiene que ver con el modelo de distribución, Eduardo, yo creo, ¿no? No. Una cosa es un banco que tiene sus sucursales y todas pertenecen al banco y es una sola fuente. El modelo de distribución tiene un componente de marca que ya te impone ciertos sistemas de datos, y tiene un componente de concesionario que tiene otras necesidades y otros CRMs y otras herramientas, ¿no? Eso en muchos otros sectores no existe. Entonces, ya solo por eso, ahí tienes dos papeles. Por analogía, Santiago, que tú los sectores más o menos ya te los debes conocer muy bien.
¿A qué sector asimilarías automoción en fragmentación de datos? O sea, ya sabemos que banca, vamos a decir que está en el extremo, entre comillas, positivo de datos Sí, más tenemos estructurados. banca, luego ha venido retail, temas de aseguradoras y demás están bastante bien. Eso Y también luego está. yo creo que el resto de sectores, pues el mundo automoción, el mundo manufacturero, industrial y demás, son sectores que es verdad que cada vez se basan más en el dato, en el tomas de decisiones y son conscientes de que hay que almacenar los datos, pero ahora empiezan a tener esos retos de, oye, he ido almacenando muchos datos, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿qué hago con ellos? ¿No? Porque tengo este silo de información que me sirve muy bien para esta cosa concreta, pero no se habla con el resto de datos de la compañía, ¿no? No tengo una visión global de cómo va la compañía y cómo poder tomar mejores decisiones a nivel estratégico para que la compañía mejore. Y yo creo que el sector de automoción está un poco en ese punto. Y una cosita adicional que vemos es que, por ejemplo, los players tecnológicos, los que crean soluciones para el mundo de la automoción, son players todavía muy cerrados, ¿no? O sea, ahora mismo el mundo de la información está totalmente abierto, apificado, o sea, todas las herramientas se hablan con todos y sin embargo en el mundo de automoción nos estamos encontrando todavía pues sistemas propietarios de las marcas, sistemas pues los DMS y demás, que son como muy suyos, no quieren compartir los datos, ¿no? Creen que su valor está ahí en tener ahí los datos y no poder compartirlos con nadie y al final pues eso hace también más duro poder tener esa unificación de datos, es romper esos silos y tener una visión más global de las compañías. Pues no tengo muy claro que tengan incentivos a hacerlo. Ya. Es un problema que hemos... la verdad es que vas intentando abordar soluciones, por ejemplo, para grupos de concesionarios y, salvo contadísimas excepciones, poder leer o escribir en esas bases de datos, poder interactuar con esas bases de datos, ya sea para consultar o para informar de un dato, es bastante más complicado de lo que Sí. parece, pero no porque técnicamente lo sé, es que no, a veces ni siquiera existe la pieza de conexión que sería De la API. conexión. Sí. Es verdad que cuando ves mi experiencia anterior de la empresa que te hablaba de CRM y tal, yo he visitado muchos concesionarios y la primera pregunta cuando intentas vender una solución es, ¿está integrado? Está integrado con BDMS, está integrado y esa es una necesidad que tienen los concesionarios de no proliferar en sus sistemas de información y que el usuario no abra otra pantalla, como te dicen tanto asesores comerciales como de postventa, otro sistema, otra pantalla, o sea, eso es fundamental. La integración en una capa unificada de datos te permite pues, solventar un poco o rodear ese problema y acceder a ese mundo de datos de manera con una fuente de verdad única. Supongamos que en un proyecto, en un diseño de una solución, Matica Partners o quien sea, o el propio concesionario, el grupo, ya ha hecho el esfuerzo y ya tiene montado ese entorno de datos, vamos a decir, donde hay una fuente de la verdad, se sabe dónde está el dato bueno y ya está todo más o menos Ordenado. limpio. Sí, ordenado, limpio, fiable. ¿Qué pasa cuando entra la IA a trabajar aquí dentro? ¿Tenéis casos o ejemplos de uso que podáis describir y entender cómo impactaría eso a un grupo? O sea, imagínate que el grupo ya le han explicado esto, pero para convencerle de que tenía que hacer la fase 1, vamos a decir, que era dejar esto absolutamente limpio y bien ordenado y bien alimentado y bien armonizado, todo ya. Cuando ya tienes todo y empieza a usarse esos datos, ¿qué es lo que puede pasarle de bueno y de... Bueno, entiendo que bueno, de malo poco, pero ¿qué le puede pasar de bueno a un grupo? Pues eso yo creo que es un escenario excepcional, ¿no? Al final, una vez que consigues tener, que no es fácil como estáis comentando, ¿no? Unos datos completamente integrados, gobernados y con calidad, y aparte, pues con las nuevas tecnologías, ¿no? Con esta IA generativa que tiene una interfaz natural para conversar con ella,
empiezas a tener ya una interfaz natural para toma de decisiones, ¿no? Y ya no estamos hablando de crear dashboards complejos, sino pues de sistemas que te permitan preguntar, simular distintos escenarios, actuar de forma mucho más directa. Y si a eso le das el componente de Agentic AI, ¿no? Que es hacia donde va la inteligencia artificial en este 2026, y ya no es que la inteligencia artificial sea más lista, sino que empieza a automatizar microdecisiones repetitivas que antes dependían de personas, de mails o de Excel, eso acelera de manera brutal, yo creo, la producción, la optimización de la compañía en general. O sea que es un poco ese punto, ¿no? ¿Tenéis casos de uso? ¿Algún caso un poco de sí, el una problema que aplicación? estamos empezando con algunas compañías en esa parte, ¿no? En que interioricen que el principal problema es tener los datos integrados, ¿vale? Y una vez que estamos consiguiendo eso, pues estamos, generando esas fuentes de la verdad con datos de calidad con los cuales pues ellos ya pueden interaccionar, ¿no? Tener, por así decirlo, por simplificarlo mucho, un chat GPT realmente de lo que está pasando dentro de tu empresa, ¿no? Y que te conteste bien y que te conteste de manera precisa y te ayude a tomar decisiones, ¿no? Y a partir de ahí, los siguientes pasos, y es donde estamos todavía empezando a trabajar, es dar el paso a la automatización de algunos procesos gracias a tener una información fiable de lo que está pasando en tu compañía en esa fuente de la verdad. Por supuesto, hay empresas que, oye, el CEO, ¿no? El director general me está pidiendo meter la IA ya sí o sí, entonces busquemos un procesito concreto donde podemos ayudar. Bueno, pues estamos ayudando, por ejemplo, en meter esos agentes de IA que se comuniquen, por ejemplo, con la capacidad de los talleres, pues para gestionar, oye, pues tus revisiones periódicas o tu cita al taller porque has tenido un golpe o porque tienes cualquier tipo de avería, ¿no? Y eso ya, y yo creo que ya hay algunos concesionarios, a lo mejor si habéis estado hablando con ellos, que tú llamas por teléfono y ya no necesitas en ningún momento tener que hablar con una persona física, ¿no? Y además Sí. ya dejan de ser los chatbots antiguos que era, oye, pulse uno si necesita hablar con taller, si necesita hablar con comercial, sino que ya mantienes una conversación totalmente fluida y en lenguaje natural, él te entiende, busca dentro, por ejemplo, del calendario de dónde hay un hueco, te ofrece las distintas disponibilidades y te marca la cita e incluso pues te envía un recordatorio a tu mail, a tu móvil y demás. O sea que ese tipo de proyectos muy concretos con IA los estamos haciendo, pero siempre un poco con la visión del cliente de decir, oye, esto cubre esta manera muy específica, pero lo ideal es que también pues que ese agente pudiera saber si tu coche ya ha estado en el taller más veces, ¿no? Y decir, oye, que es por la misma avería que viniste la última vez, es por otro tipo de avería, que sepa la satisfacción, ¿no? Que ha tenido el cliente en las anteriores tratos y si incluso pues ha sido una satisfacción mala, pues que avisa un comercial y que ahí pase la gente y que realmente es una persona humana la que trate con ese cliente. Todo ese tipo de cosas es totalmente necesario cuando tienes todo el flujo de información integrado. Sí que, ahora te cuento yo alguno más, Eduardo, si quieres, pero yo lo que he aprendido con Santi, que me lo ha enseñado muy bien, es que esto no es implantar tecnología por tenerlo todo bonito y tener la casa en orden. Esto es con una aplicación en mente. Entonces, lo primero que hacemos con un concesionario es decir, oye, ¿cuál es tu punto de dolor y qué necesidades reales tiene el negocio? No el departamento de datos o el CDO o el CTO, sino dime toda esa tecnología que está disponible, ¿en qué lo quieres aplicar? Y hay grupos que están muy avanzados y tienen sistemas más o menos clásicos, pero tienen respuesta a sus preguntas, y otros que no. Por ejemplo, tu grupo de concesionario tienes modelada toda tu inversión de publicidad y de marketing según toda la cartera pendiente que tengas, los ratios de cierre que tengas en digital y en físico, por localidad, por marca, por vendedor. O sea, tú sabes que el mes de febrero lo tienes hecho porque tienes una cartera pendiente, pero marzo no. Y esto hasta el último detalle del último vendedor, y tienes la capacidad de modelar ese esfuerzo de marketing y decir, oye, tengo que invertir en marzo porque estoy muerto, incluyendo vencimientos de financiación, vencimientos de multiopción.
sofisticado. Si eres un grupo de 100 concesionarios, eso que en un solo concesionario es bastante facilito, en 100 concesionarios ya es más complicado, ¿no? Pero depende mucho de dónde esté cada concesionario y qué necesidades reales, porque eso lo tiene que comprar el negocio. Esto no es hacer por hacer, es hacer por solventar un caso de uso real que se accione y que el negocio lo lidere a partir del día uno. Y luego hay un tema importantísimo, que también en mi experiencia es clave, que es la asunción de tecnologías nuevas por parte de nosotros, seres humanos, que somos un poco reacios al cambio y a cambiar la manera de trabajar. Esto entiendo que es Pero una... Manuel, cuando dices asunción de tecnologías nuevas, a mí siempre me ha dado la sensación que lo que estaba haciendo la IA, la que aparecía el chat o aparecía maneras más cómodas de preguntar y obtener información, era como simplificarlo. Yo creo que Sí, sí, parece claro. que parece que la dificultad está como más, un poco más abajo en que eso esté bien para que alguien poder venir arriba que la interfaz que te va dando la información de cómo está todo, porque siempre han habido empresas que han montado sus paneles yo qué sé, con herramientas tipo Power BI o análogas, Power Tableau, BI, etcétera. Pero claro, ahora tiene otra manera de tratarse y me parece que el problema está como más cerca de los sistemas que guardan los datos, la capa que hay que poner ahí, que me parece que es más complicado, y la correcta colocación ahí de agentes que te realicen de manera autónoma una misión que tienen encargada. Entonces, no, no, no lo que sí que estoy imaginándome es que con esa información cambiar la manera en cómo le vendes el coche a alguien o le atiendes a alguien en postventa, y dónde le pones el dato, en qué dispositivo y pantalla, para que haga el trabajo de una manera distinta o incluso para sustituir partes del trabajo que hacía. claro. Bueno, Porque a mí me da la sensación que hay cosas que automatizas para que ya no las haga un humano más. Es la sensación que tengo. ese es el fin último, Santi me corregirá si me equivoco, pero el fin último es mecanizar lo mecanizable que tiene poco valor añadido. Por ejemplo, yo pido un catálogo a un concesionario y si me llega un mail automatizado con la petición de información, pero me llega el 100% de los casos, pues eso está perfecto. Si quiero saber o sea, y esa tarea que me la quite de la mano yo como vendedor, y ya que me pueda yo dedicar a solventar labores de valor añadido a un cliente que sí necesita hablar conmigo, ¿no? Esa es un poco la filosofía, o sea, mecanizar lo mecanizable y dejar espacio para la creatividad, la intuición y el valor añadido y a la empatía personal como vendedor. Santiago, en los sectores donde, bueno, también por ejemplo, se realizan tareas de retail o de interacción con el comprador o la figura del comprador, que entonces hay mucha actividad de venta y de postventa, que eso se podría parecer bastante a lo que es el retail en automoción. Vosotros, antes y después de aplicar este tipo de solución, ¿qué es lo que destacáis que le ha pasado a esa empresa? ¿En qué ha ganado y qué es lo que ha obtenido cuando lo ha hecho? Sí, ¿O lo a ha ver, hecho bien? sí, lo ha hecho bien, tiene los datos más disponibles y sobre todo genera un impacto en negocio, ¿no? Al final, yo soy de la opción siempre que no hay que implantar tecnología por implantar, sino hay que implantar tecnología con sentido común y para que aporte valor a negocio, ¿no? De hecho, siempre los proyectos, cuando hablamos con los clientes, decir, oye, a lo mejor no es necesario montar el data lake gigantesco con toda la información ahí, sino realmente montamos la información que necesitas para este caso de uso concreto que te aporte valor, y luego ya irás incorporando el resto de información que vayas necesitando para el resto de proyectos. O sea, siempre con un objetivo final de tener esa información total de la empresa integrada, pero empezando de poquitos a poquitos. Y en el mundo de retail, pues la verdad que nosotros nos gusta trabajar con una metodología, se llama OKRs, no sé si la conocéis, es Objective Results, o sea, siempre con unos objetivos y unos KPIs muy medibles al final del proyecto que validen que realmente ese proyecto ha sido bueno o no ha sido bueno. Entonces, bueno, los resultados siempre se miden un poquito en resultados de negocio, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
un proyecto bastante habitual y que la verdad que lo hacemos muy bien en la casa y no es por echarnos flores, es todo el tema de previsión de la demanda o temas de forecasting financiero y demás. En el mundo de retail, pues con grandes retailers que trabajamos, que trabajan con una gama amplia de productos, o sea, saber lo que van a vender la próxima semana, el próximo mes o incluso a 6 meses vista, pues es algo que de gran impacto para su negocio, ¿no? Para prepararse logísticamente y para saber un poquito el retorno que van a obtener. Entonces ahí pues estamos consiguiendo de predicciones de demanda o temas de más en el mundo de los CFOs, ¿no? De los controles financieros y demás, mejorar esas previsiones, pues que hasta ahora hacían muy bien, ¿no? Personas humanas y que llegaron a una precisión del 80%, pues con estos modelos llegar a precisiones del 95-96%, ¿no? O sea que es un salto de 10-15 puntos porcentuales que a nivel de estas compañías pues es algo importante, ¿no? que le toca en su cuenta de resultados, ¿vale? Igual que temas de previsiones, pues temas de pricing, ¿no? Que podrían utilizar también las empresas concesionarias, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor no tiene lo mismo, sobre todo en el mundo del VO, no tiene la misma demanda, o sea, un Seat Ibiza, por poner algo, en Madrid, ¿no? que en una provincia de Cádiz o Almería o en alguna otra. Entonces, un poco adaptar ese pricing a la demanda de tu población, de tus clientes objetivos, de la masa, o sea, y que no sea café para todos, ¿no? Que no pongamos el mismo precio para un producto a lo largo de todas las geografías, independientemente de si está muy demandado o no, pues son cosas que realmente apoyan mucho a los clientes y al final pues ven que hay mayor conversión, hay mayor margen en sus operaciones y al final pues hay mayor satisfacción. A nivel operativo, en todo el proceso de venta y de postventa, ¿cómo suele impactar o qué KPIs miráis para saber que ha tenido éxito el proyecto? Sí, o sea, algunas veces es la parte de satisfacción del cliente en muchos casos, ¿no? Que es un KPI que a lo mejor no es tangible económicamente, pero sí que vemos que luego aporta una serie de recurrencia, ¿no? Y mm, de prescripción, ¿no? De tus servicios a otros clientes, que al final es lo mejor. Y luego sí que a nivel de márgenes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los proyectos de pricing dinámico, estamos viendo que al final el margen que conseguimos en esos clientes donde estamos aplicando un margen, un pricing dinámico, ¿no? Dependiendo del cliente que se interesa y de dónde está ese vehículo ubicado versus los clientes que tienen un mismo precio para ese vehículo en todas sus geografías, pues diría que un 1-2% en algunos casos estamos consiguiendo obtener. ¿De margen neto? Sí. Bruto, perdón. También hay temas de eficiencia, ¿eh? No todo es mejora de margen. Hay concesionarios que están, bueno, tú conoces el sector también como yo, el tema de la carga administrativa de los vendedores que tienen que hacer tareas Sí. innúmeras de Sí, autorizaciones, de preparación del VO, de no sé qué, de sí, la esto entrega. es un tema recurrente en muchos episodios, Es Manuel. un tema recurrente, entonces es un tema de mejora de eficiencia, no tanto de aumento de... Indirectamente habrá una mejora de rentabilidad, porque en teoría el vendedor se libera de tareas que no añaden nada. Haces más con las mismas personas Efectivamente, o incluso a veces más con menos personas. efectivamente, efectivamente. Pero hay temas, Sí, que realmente cada... hay grupos de grandes concesionarios, claro, evaluación de rendimiento de vendedores. Pues no sé, si tienes 2 vendedores, no hace falta que te pregunte cuál es el mejor y el peor, porque tú lo sabes decir. Pero si tienes un grupo de 100 concesionarios, que a lo mejor son 600 vendedores, pues tienes que buscar un sistema, en teoría, objetivo de medición de vendedores, que es un tema que es largo de qué es un buen vendedor. Pues cumplimiento de objetivos, volumen de ventas, ratio de VO, financiación, margen, venta de atípicos. O sea, un vendedor es Superman en este sector. ¿Y cómo se define, cómo se mide, cómo se desarrolla al buen vendedor? Pues, como digo, si tienes 2 o 3, vale. Si tienes 500, ya te hace falta alguna herramienta que te diga, oye, en mi concesionario 63 tengo un tío que es un crack, que es futurible en 3 años para director, ¿sabes?
Es un tema de qué le hace falta al concesionario y Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Dónde está su punto de dolor, ¿no? Del punto de vista de experiencia de este tipo de proyectos, Santiago, ya sé que cambia muy rápido la IA y a lo mejor hace 12 meses o 18 meses el concepto de agente IA era como incipiente, ahora ya es una cosa que estaba como ya bastante asumida y vete a saber qué pasará dentro de 6 meses, 12 meses, etcétera, con la velocidad a la que va todo esto. Pero a mí me gustaría saber si las empresas que os piden cosas os vuelven a pedir cosas. Es decir, porque es una manera muy sana de saber si esto es una moda pasajera, lo probé y no me gustó, ¿de acuerdo? O no me ha servido. O si las empresas que inician este camino dicen, vale, pues ahora quiero esto. Ah, vale, pues ahora quiero esto. Y entonces es como ir dando pasos sobre lo ya construido o dejarlo correr del todo, pues porque esto pues nos hemos equivocado. Y te agradecería una respuesta honesta, o sea, en el sentido de que realmente ¿quién ha continuado o, por ejemplo, quién os ha ido pidiendo ampliaciones o iterar en positivo y avanzar en este camino y quién lo ha dejado correr? Ya. A ver, yo creo que en estos últimos tiempos nos hemos enfrentado como a dos tipos de clientes, ¿no? El tipo de cliente que nos ha llamado y ha dicho, oye, necesito hacer algo de IA porque me lo está pidiendo el director general y sí o sí tenemos que hacer un proyecto de IA y al final pues no lo han pensado mucho y has hecho un proyecto por cubrir un poquito el expediente y realmente y cada vez menos es los clientes que realmente ven que sacarle partido a los datos y apoyarse en tecnologías como la IA les pueden hacer diferenciales frente a la competencia, ¿vale? Y esos son con los clientes que la verdad nos gusta más trabajar porque tienen un roadmap en la cabeza bien definido, empiezan a sentar unas buenas bases, empiezan a no incluir inteligencia artificial en todo, ¿no? Sino realmente en los procesos críticos y en los que les aportan valor y con eso como van viendo que la empresa va mejorando, ¿no? Que vas automatizando alguno de los procesos, que son más eficientes, que incluso pues en algunos puntos concretos pueden llegar a generar mayor margen, son los que tienen una recurrencia y ya no somos, antes íbamos nosotros como planteando proyectos, ¿no? Para hacer al cliente, en ese tipo de clientes son ellos, ¿no? Los que te dicen, oye, pues mira, tengo este dolor concreto y creo que con vuestros servicios y la tecnología ahora mismo que hay disponible podríamos solventarlo. Y yo creo que cada vez vamos más por ese camino, las empresas lo tienen más interiorizado y tienen claro pues que esto no es un sprint, ¿no? Sino una carrera de fondo que poco a poco pues vayan construyendo una estrategia en torno al dato dentro de sus compañías. Esa es la clave, ¿no? No sé, estadísticamente no sé cuántas tienen claro la necesidad de ordenar los datos como cimiento de un aprovechamiento de inteligencia artificial. Creo que es un proceso lento de divulgación y de evangelización de que lo primero que tienes que hacer es tener los datos en orden. Eso va llevando tiempo, pero creo que una vez hecho eso, es verdad que es cada vez más sencillo hacer casos de uso y digamos, apalancarse en el trabajo hecho de ordenamiento de datos, ¿no? No sé, Santi, ¿cómo piensas tú? Sí, al final va un poco en línea también de lo que hemos ido comentando, ¿no? Si tú al final vas generando esa fuente de conocimiento, ¿no? Totalmente integrada, pues al principio los primeros casos de uso, pues vas a tener un esfuerzo mayor, ¿no? Porque tienes que ir a buscar esa información, validar que esa información es buena, disponibilizarla para empezar a construir los casos de uso, pero una vez que esa información ya está disponible, tu coste realmente es la construcción de ese caso de uso. Y ahora con tecnologías pues como la IA generativa, la verdad que las construcciones de esos casos de uso cada vez van más rápidos y son más eficientes y más sencillas de hacer. Entonces, o sea, haces el primer caso de uso que a lo mejor pues te puede llevar 3-4 meses, el segundo te llevará 2,5, pero ya los siguientes pues van saliendo, no diría como churros, pero sí que de manera mucho más sencilla y al final pues estás poniendo a la empresa en otro escalafón, ¿no? A mí me da la sensación, ¿sabes? Cuando ves que se hacen de repente hay un solar y empiezan a montar y la sensación que me da a veces cuando miro este tipo de proyectos se parece a cuando dices, hostia, no avanzan nada.
y están como ahí abajo metiendo cimientos y tal, y de repente te levantan las 3 plantas y luego ya te cierran y luego ya le meten tal y luego abren la puerta y la gente entra. Es como la aceleración que dices tú, pero seguramente es porque la parte de cimientos es bastante más complicada de lo que... más complicada de organizar correctamente. Has hablado de Power BI, que es una herramienta que la gente tiene. Claro, si para hacer un Power BI necesitas 5 empleados de 5 departamentos, un día a cada cierre de mes, y tiene acceso parte pequeña de la compañía y tal, o sea, todo eso es muy dificultoso. El dato tiene que llegar primero en tiempo real, Santi, corrígeme si eso, en tiempo real, muy rápido, y tiene que llegar al usuario final, sea el nivel que tenga. Entonces, pero Manuel, que la realidad después es que lo del tiempo real no es posible porque... Tiempo real digo tiempo rápido. Me refiero, sí, pero es que tienes que bajarte el fichero del que no tiene la API para que aparezcan los datos que los puedas cargar y limpiar. Entonces empiezas a ver dónde están los datos de... Entonces, no, es que hay que bajárselo en un CSV. Entonces, esa parte de ahí es la que creo que es la que tardará más tiempo en solucionarse dentro de automoción, porque, insisto, la multiplicidad de sistemas es... Oye, hay más sistemas cerrados que sistemas abiertos, hablemos claro. O sea, tú empiezas a hacer, pónmelo en una columna, tal sistema, como no te lo bajes a nivel de usuario el CSV, no vas a tener los datos. Vale, no, sí, genera una salida, vale, y tal. Entonces empiezas este tiene API, mira, este es como un punto más, ¿no? Y entonces empiezas a hacer el recuento y de momento está más cerrado que abierto. Estamos de acuerdo. El otro día Santi y yo hicimos un listado de puntos de contacto con el cliente. O sea, le llamamos cliente a 360. O sea, si yo soy cliente, ¿qué interacción puedo tener en qué sistemas interacciono con mi concesionario? Por supuesto, CRMs, DMS, encuestas de satisfacción, citas de taller, la parte financiera, llamadas de teléfono y tal. Sumamos 14 sistemas. 14 sistemas. Claro, muchos de ellos, como tú dices, son de acceso complejo, otros no. Mática tiene la capacidad de analizar también documentos escritos, llamadas por teléfono, vídeos, todo eso, pero estamos de acuerdo que hay muchos sistemas importantes que son de acceso complicado. Bueno. No sé, Santi, si quieres explicar temas de call centers también, que tenéis mucha experiencia en altísima gestión de volumen de datos, ¿no? Sí, o sea, ahí, como digo, ¿no? Es identificar en cada una de las compañías realmente el dolor concreto que tienen, buscar, oye, cómo solucionar ese dolor, ese problema a través de la tecnología, no poner tecnología por poner, como hemos dicho antes, y sobre todo pues construir, ¿no? esos proyectos a través de unos cimientos sólidos, como comentábamos antes, ¿no? Que te permita luego construir más plantas por encima, construir baños, habitaciones y las necesidades que tenga el cliente en ese momento. Muy bien. La clave es esa, y que el negocio lo compre, bueno, es fundamental. O sea, yo creo que todos hemos vivido sistemas que la gente le da la espalda porque no es esto lo que yo quiero que me haga el sistema. Es fundamental que el negocio lo compre y lo active, no a día 1, digamos, antes de que dé a luz. El sistema tiene que estar comprado por el usuario y definido por el usuario. Eso es muy bien. Oye, muchas gracias por todo lo que habéis explicado. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que va bastante en línea en lo que yo también me da la sensación que va a suceder en los próximos años. Coincido bastante con vosotros. Tengo una duda de la velocidad de destrucción y de construcción. O sea, aquí va a haber mucha cosa que se deshaga de cómo se hacía antes, y eso tiene un impacto internamente en las empresas que provoca resistencia, bastante a veces, y depende del juego de la correlación de fuerzas o también lo que avance la competencia y tal, que cambia más o menos rápido un sector entero, ¿vale? Pues es un poco la sensación que tengo. Que hay un tema humano por aquí en medio bastante esta vez bastante duro.
Hay un tema humano, yo lo veo a nivel de usuario final, que ya lo hemos comentado, pero a nivel de gestión, claro, convencer a un consejero delegado que tiene que invertir, ayer Santi, esto es tiempo real, convertir a un presidente de un grupo de que tiene que hacer una inversión de ordenamiento de datos, que a la larga te va a dar un retorno tal y cual, pero que a lo mejor es una inversión de cierta relevancia, pues hay gente que lo entiende muy bien y hay otra gente que lo entiende menos. Porque te ata mucho el corto plazo y entonces ya no es tan evidente. Y tienes que Claro. convivir. Yo me imagino que se podría asimilar, yo no viví esa época, pero cuando en las empresas no había ordenadores empezaron a aparecer Totalmente. los ordenadores. Y entonces eso, pues... Entonces lo que pasa es que ahora la tecnología que es esta de la IA como va como muchísimo más rápido trayendo incorporación de mejoras y de capacidad de efectuar tareas aumentativas y sustitutivas. Y entonces ahí es donde empezamos a tener un problema de personas dentro de la empresa que ven que hay tareas sustitutivas. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, la clave es que entiendan que es una herramienta para ayudarles, no para sustituirles, liberar tiempo. Sí, pero al liberar tiempo generas ahorro de tiempo que se materializa en hacer nuevas tareas o en tener menos personas haciendo esas tareas. Depende de la actividad que tenga la empresa. Y esa es la parte esta que es... O en atender mejor a los clientes que ahora mismo tú mismo me dices que no llegas a atender. Pero bueno. Exacto, si es que tienes más clientes que atender. Ahí, Edu, hay un paralelismo que me gusta mucho porque une un poco el mundo de la automoción y la inteligencia artificial. Bueno, como vosotros sabéis, el motor de combustión, lo sabéis mejor que yo, se desarrolló ya a finales del siglo XVIII, ¿no? Pero estuvo durante más de 100 años que no acaba de cambiar la sociedad porque pues, no era fiable, no era barato, no estaba preparado para uso masivo. Y sin embargo, pues cuando llega ya a principios del siglo XX es una explosión total, ¿no? Empieza a funcionar bien, son repetibles, se puede fabricar en series y pasa algo muy rápido, ¿no? Que los caballos desaparecen de todas las casas en cuestión de años, ¿no? Pues con la inteligencia artificial yo creo que está pasando un poco lo mismo, ¿no? No es que ahora sea mágicamente inteligente, porque es una tecnología que lleva ya pues sus 70 años ya de recorrido, pero sí que ahora pues la puedes usar todo el mundo, ¿no? Se puede integrar en tu trabajo diario y apoyarte para hacer con ella pues cosas que antes requerían muchísimo esfuerzo humano, ¿no? Y ahí empieza a aparecer un poco ese debate que comentas de, oye, si mucho de nuestro trabajo como humanos puede ser sustituido por IA, igual que el caballo fue sustituido por el motor, ¿no? Yo creo que esto no es blanco o negro, o sea, que no va a desaparecer el trabajo humano, porque si no mal estamos, pero sí que algunas tareas completas, repetitivas y demás, pues las va a hacer directamente la inteligencia artificial y aparecerán otras nuevas, ¿no? Y sí que es verdad pues que estamos en un momento de transición y que nos tenemos que adaptar a convivir con estas nuevas tecnologías, igual que nos vamos a adaptar pues a tener vehículos eléctricos o vehículos de hidrógeno si llega, y el que no pues se va a quedar un poco fuera del sistema. Muy bien. Bueno, muchas gracias por haber participado. Santiago Ballestero, el director comercial de Matica Partners, y Manuel de la Guardia, sobradamente conocido en el sector, pero bueno, en estos momentos consejero senior de empresas de automoción. No sé si tenéis alguna sugerencia de temas para este 2026 en automoción y en digital para este podcast que podamos tratar en próximos episodios. Pues así a abuela pluma no lo sé. A ver, casos de uso y cosas de interesantes tenemos muchos en mente, pero no sé, ¿qué quieres? ¿Un proveedor? Temáticas para abordar en el podcast que os gustaría que alguien hablase de. Y acordaros que nosotros trabajamos automoción y digital. Ya. Bueno, más sobre IA seguro, porque vamos a tener que ir repasando. A mí la parte de IA yo creo que estamos en un momento bastante confuso. Ya. Y creo que es importante pues seguir un poco incidiendo en esa parte. Creo que a lo mejor empresas, ¿no? en el mundo de la automoción que sean un poco líderes y que estén ya implantando pues este tipo de tecnologías dentro de su casa pues puede estar bien, ¿no? Para que realmente nos abran los ojos y nos cuenten su experiencia. Muy bien, gracias. Lo otro que podríamos hacer es pedir autorización a clientes nuestros, que es una cosa que no hay gente que quiere comunicarlo, hay gente que no.
y presentar casos de uso reales con KPIs y con acciones. Pues en muchos casos nosotros pensábamos que esto sería un problema y han venido grupos a explicar su experiencia y sus mejores prácticas, porque al final todo es un problema de ejecución. Que yo te diga que se puede hacer esto a que lo hagas bien, hay como una diferencia muy grande que es la ejecución, pero hay grupos, empresas, concesionarios, compraventas que han explicado cómo trabajan de manera muy generosa, en el sentido de que lo explican a quien lo quiera oír, venga donde venga, y la verdad es que están episodios que son fantásticos. Pues os tomo la palabra, muchas gracias. Bueno, pues Manuel, Santiago, muchas gracias por participar en el podcast. Ojalá podamos volver a vernos pronto y a lo mejor en algún episodio, quién sabe. A todos vosotros y todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Nuestra misión es ayudar a negocios del motor a que tengan éxito aprovechando la potencia de nuestros productos. El mayor hub de anuncios de automóviles de España. Bots para automatizar e integrar tus datos. Webs especializadas en automoción y servicios de alto valor añadido para concesionarios y compraventas. Visita Inventario Pro para más información.